buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la webinar de este mes de webinars de Let's Talk About Simulation, ¿no? En CISAR. Y es un placer para mí hoy compartir pantalla, ¿no? Como se dice, ah, con profesionales que ahora presentaré. Os quisiera pedir que todos los que estéis, si queréis abrir vuestras cámaras, será un placer. Nos encantará poder veros, ¿no? Poder vernos las caras y poder compartir, así que sentiros muy libres, ¿no? Que de esta forma pues os vamos viendo. Y además vemos caras amigas, que eso siempre es un placer, ¿sí? Hola Jason, a Pablo, Katy, Kim. Pues vamos a ir dando inicio, viendo que vais abriendo vuestras cámaras y que estáis aquí bien conectados. Como os decía, es un placer compartir esta tarde, esta horita de pantalla con dos profesionales a las que admiro y respeto mucho por su trabajo en el ámbito de simulación, ¿no? Son Soledad Armijo y Nuria Serrat. Tengo el placer también de compartir ruedo con ellas en ocasiones distintas y la verdad es que uno siempre aprende. Así que creo que vamos a pasar una tarde o por un rato, este rato compartiendo también, ¿no? Sus conocimientos y sus experiencias alrededor de simulación. Y no me voy a entretener en presentarse porque yo creo que luego ellas podrán hacerlo, ¿no? Y nadie mejor que uno que cuando se presenta, pero sí que nos gustaría compartir con vosotros un poco cómo hemos configurado la sesión de esta tarde. Cuando estuvimos hablando con Sole y con Nuria cómo íbamos, ¿no? A generar esta sesión, somos personas que nos gusta mucho conversar, ¿no? Y compartir, pero sí que vimos la necesidad de compartir desde cada una algunos puntos concretos sobre lo que queríamos hablar con todos vosotros sobre debriefing y sobre todo sobre aspectos que consideramos importantes como son los valores y la seguridad en este. Es por eso que lo que vamos a hacer es comenzar con una parte que va a presentar Soledad Armijo sobre la seguridad, ¿no? Psicológica en el ámbito de la simulación y el debriefing cuando estamos, ¿no? Trabajando, ¿no? Con los en el lado, con los alumnos, con los participantes. Y posteriormente Nuria va a seguir hablando sobre ese concepto, ¿no? De valores, de seguridad psicológica, pero como un elemento más transversal que muchas veces no debe quedarse solo en el circuito de lo que hacemos en simulación, sino cómo lo hacemos circular por los equipos, por la institución, ¿no? Generando una cultura más allá del propio valor y seguridad que se generan en el debriefing. Y posteriormente yo finalizaré hablando sobre esos valores y esa seguridad dentro de lo que sería el debriefing clínico, que a veces también tiene sus retos por no disponer de simulación. Entendíamos que el debriefing es el punto de partida, pero ahí hay unos componentes esenciales que van más allá del método. Así que será desde este punto, ¿no? Donde vamos a compartir un poco, ¿verdad? Sole, Nuria, vosotros me complementáis. Y luego vamos a estar como 12 minutos cada una de nosotras como compartiendo estas ideas y nos gustaría muchísimo y os pedimos ahora vuestra participación y es que podáis apuntar ideas, preguntas, reflexiones, ideas opuestas, lo que queráis, ¿no? Que os surja de escucharnos, porque al final en este camino estamos todos creciendo y aprendiendo. Por lo tanto, cualquier cuestión nos gustará mucho porque seguro que nos ayuda a pensar, ¿no? En cómo avanzamos en el futuro, ¿sí? Así que podéis hacerlo por papel y después levantamos o por el chat podéis dejar la pregunta y desde CISARC iremos gestionando las preguntas, ¿sí? Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio y apreciada Soledad, somos todos tuyos. ¿Sentimos a Soledad? ¿Le abrimos micro? Yo comparto la presentación y empiezo a hablar con el micrófono apagado. Esa es mi inseguridad a distancia. No sé si ven bien la presentación porque al achicar lo dejé yo de mirar. Y me presento primero, soy Soledad Armijo, soy chilena, vivo en Chile y ah, he estado vinculada a la docencia en grado de medicina desde el año 2001, así que yo siempre bromeo con esto de me eduqué en el siglo XX
y he tenido que ejercer el gusto de transitar por la docencia en el siglo XXI, con todas las cosas que este siglo XXI nos ha ido trayendo en este primer eh, cuarto. Vamos a ver qué queda para lo que sigue. Y en ese tránsito, entonces, la idea que nos propuso Aida de hablar de valores y cultura de seguridad en el debriefing parte un poco de esa experiencia. Yo soy médico, tengo un magíster en educación y una certificación en simulación por la Sociedad Internacional y trabajo actualmente para la Universidad del Desarrollo en la unidad de posgrado en investigación educativa. La perspectiva que les quiero compartir, me avisan si es que esto avanza. ¿Se ve una diapositiva distinta ya? ¿Sí? Integra en el fondo estos tres ámbitos, ¿no? Donde el acompañamiento de este viaje humano también ha significado para mí una transformación de cómo yo me paraba frente a esta eh, instancia de diálogo con los alumnos y cómo me posiciono hoy. Y cómo visualizaba en el fondo las acciones de simulación al inicio, a la izquierda, y cómo las miro hoy. Y por otro lado, desde esa misma perspectiva, viene un poco de la mano con las percepciones o las experiencias que he ido teniendo al reconocer y compartir eh, las vulnerabilidades de los alumnos, sus inseguridades, que van mucho más allá del hecho de ser novatos, que devienen de otros elementos que a veces tienen que ver con inseguridades existenciales o con su ciclo de vida o con las cuestiones de financiamiento o con las presiones sociales o familiares y que inciden en esta realidad. Por otro lado, la perspectiva que les voy a compartir también deviene de esta otra experiencia de haberme formado yo en la línea de abajo, con instancias un poco constructivistas y hay que deconstruir para construir, y eso ha ido cambiando también mis propias perspectivas de quién soy. Y por otro lado, de cómo he tenido la ocasión de ir contribuyendo a la formación de instructores con la dificultad y los desafíos que tiene equilibrar la exigencia y la empatía, tanto al formar a los docentes como al transmitirles la importancia de ese equilibrio cuando cada uno de ellos ejerce el rol docente. Y en tercer lugar, estas reflexiones vienen de las experiencias en entrenamiento de equipos clínicos, en las cuales yo como médico nuclear poco he tenido que hacer, pero me tocó por circunstancias de la vida dar el primer impulso en momentos complejos a un proyecto muy bonito, y darme cuenta de que en esa realidad clínica se empiezan a develar muchas cuestiones que tienen que ver evidentemente con los seres profesionales, pero que también se relacionan con dinámicas relacionales complejas vinculadas a los contextos en los cuales uno se está situando, y que esas particularidades muy humanas van mucho más allá del conocimiento técnico. Todas estas cuestiones a mí me han hecho reflexionar mucho respecto de lo que pensamos en simulación y de cómo nos miramos como instructores de simulación cuando lo que hacemos usualmente es decir, bueno, yo como instructor debiese aprender algunas técnicas, que la baja fidelidad, que la alta fidelidad, o a lo mejor algunos modelos, que si la zona de simulación X o la zona de simulación Y o ninguna zona, y debiera transitar a lo mejor algunos caminos formativos, e incluso hay modelos que dicen primero lo descubro, luego crezco y luego maduro. O si nos vamos a enfocar en una palabra que a mí en lo personal no me gusta tanto, o en un foco que no me gusta tanto, que es el debriefing difícil. No me gusta tanto porque asume que hay personas difíciles, y la verdad, quizás desde el espejo, porque no me gusta hacerlo, no me gusta que a otros también los pongan en esa silla, ¿no? Eh, y ahí yo pensaba en que en realidad lo que nos hace falta, más que centrarnos en estas técnicas, estos modelos, estos caminos formativos o estas dificultades en las relaciones, en qué es lo que está al centro. ¿Qué es lo que está al centro en esto que hacemos? ¿Y qué es lo que está al centro en este espacio donde detrás de esta figura conceptual de ser humano finalmente hay personas que en este instante lo están pasando bien, pero estas personas en el fondo que son las que representan múltiples matices de la dimensión humana de la seguridad psicológica, y que detrás de eso tiene una dimensión emocional, una dimensión social y relacional,
una dimensión identitaria que a la vez se va construyendo cuando uno está trabajando con personas que parten desde el novato y desde la entrada a la universidad, y unos factores personales que tienen que ver con el proceso transformativo de cada uno a lo largo de esta, eh, de este viaje, ¿no? Que es la educación, y de este recurso, que es la simulación. Dicho eso, voy a ir compartiendo algunas cuestiones que emanan o unas reflexiones que hemos estado haciendo eh, un grupo de educadores en mi país, en Chile, en conjunto con estudiantes. Desde el año pasado, en que comenzamos a extrapolar el trabajo que hacíamos en unos fondos de bienestar estudiantil y de buen trato y de maltrato desde los docentes hacia los estudiantes en carreras de salud. Este grupo comenzó a trabajar el tema de la seguridad psicológica en los espacios formativos de simulación, con unos mecanismos primero reflexivos y luego sociocríticos desde la co-creación del concepto. Eh, en esa lógica, nuestra metodología y nuestros caminos fueron juntarnos en días de conversación, un alumno con un profesor, para ir conversando. ¿Qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Y un poco esta perspectiva, desde dónde vienen estas cuestiones, sale de estas conversaciones entre un docente y un alumno que no se conocen y que desde este no conocimiento van contando sus experiencias. Yo en mi universidad y yo en mi universidad veo esto desde este lugar. La dimensión emocional y lo que nos ha ido apareciendo dentro de los diálogos en este camino de investigación tiene una primera parte, que es que la persona se enfrenta a la incertidumbre de diversas maneras. Y evidentemente el sentirse seguro cuando todo está en un status quo puede resultar fácil y cómodo, pero buscamos en el fondo, dentro del proceso educativo, transformar a una persona desde alguien que no sabe y no es, a alguien que sabe y es. No soy enfermera, pero voy a hacerlo, y ese proceso transformador me va a sacar de una zona de confort y me va a llevar a otro territorio, y en ese camino voy a enfrentar de manera permanente bastantes momentos de incertidumbre. Y ahí una de las cuestiones emocionales tiene que ver con la madurez del sujeto, tiene que ver con la estabilidad familiar, las redes de apoyo, y cómo en el fondo esos factores influyen en su miedo a equivocarse, en su miedo a no saber, y sobre todo en el miedo a las consecuencias de equivocarse y no saber, que tienen que ver con el miedo a ser juzgado. Esa es la incertidumbre que presiona al estudiante y que va dejando en él esta sensación de, bueno, aquí yo tengo un poco un gran desafío y estoy todo el tiempo confrontándome a esta incertidumbre de: hay cosas que no sé y tengo que aprender, hay alguien que me está mirando, y mi esperanza es que aquí no exista un juicio. Pero si el juicio emerge, y es inevitable que emerja, porque también hay que tomar eventualmente decisiones de calificación o hay que entregar retroalimentación para poder acompañar en el camino, este universo afectivo desde el estudiante se empieza a expresar con emociones contrapuestas, cuando hay logro o cuando hay percepción de logro o cuando hay percepción de avance, y esto se combina con una seguridad propia. El estudiante puede tender a las emociones positivas que tienen que ver con el orgullo, la satisfacción y con todo el impacto que eso va a tener en el aprendizaje, pero tanto si no se produce el buen efecto, como si no existe una buena condición interna emocional del sujeto, las emociones que podrían predominar pueden ser negativas, como ansiedad, vergüenza o nuevamente el miedo. Y ahí un factor emocional que puede ser contenedor, pero también puede ser agresor, es la pertenencia al grupo. Evidentemente contenedor, porque si tengo a mis pares apoyando mi avance, las cosas son más fáciles. Si siento que soy parte de una comunidad y si efectivamente me doy cuenta que escogí bien la carrera, la pregunta simple, ¿no? ¿Por qué le hice caso a mi mamá si yo enfermera no tenía que ser? Sería una cosa compleja de resolver. O mira, Juan está mucho mejor trabajando en turismo, ¿yo qué hago acá? Esas contradicciones que tienen que ver con donde yo pertenecía y qué hacen los míos, y donde yo pertenezco ahora o espero pertenecer, son parte del proceso.
Y los fenómenos de pertenencia y de relación dentro del grupo son también determinantes. O sea, cuando los estudiantes tienen todas estas relaciones un poco más negativas entre ellos, estos factores inciden también en las emociones que gatillan la seguridad psicológica. Quiero pasar a la siguiente dimensión, que es la social relacional y que tiene que ver justamente con este vínculo dentro del grupo. Un elemento relevante es la forma en que se establecen las relaciones jerárquicas y cómo estas relaciones jerárquicas entre los pares, el que tiene buena nota y el que no tiene buena nota, el que pasó de curso y el que lo está haciendo por segunda vez, el que venía de otra carrera y es más viejo que los compañeros y que por lo tanto sabe más, o al revés, es más viejo que los compañeros y los compañeros lo miran desde otro sentido en una relación jerárquica inversa, y evidentemente la relación jerárquica del profesor hacia el estudiante. Cuando las dinámicas del poder se ejercen de una manera donde hay opción de levantar la voz y de disentir, es posible que exista una expresión auténtica detrás de este tipo de situaciones y que efectivamente la seguridad psicológica se exprese en incluso cuestiones que muestren la inseguridad que ya habíamos comentado de manera previa. Un punto aparte dentro de esta dimensión social se vincula con esa sensación de pertenencia y tiene que ver con el reconocimiento del otro. Cuando el otro mira lo que yo hago y valida mis logros y mis acciones, finalmente yo me enfrento a una situación donde tengo un motor de crecimiento y donde puedo avanzar hacia otros peldaños en mi camino o tránsito formativo o en mi camino de transformación, si es que quiero entender el proceso educativo como un camino de transformación. Y finalmente, y probablemente esto a mí me convence mucho, que hace diferencia entre las simulaciones que uno hace cuando organiza un curso y vienen personas por 3 días versus lo que uno hace cuando tiene alumnos a los que conoce desde que pisaron la universidad y los vio en cosas sutiles como hoy llueve y noto que vienes desabrigado y no tienes la ropa adecuada, o hoy percibo que tus ojos muestran un cansancio que hace ver que quizás dormiste mal. Eh, esta dimensión social relacional que viene un poco del conocimiento, un poco más longitudinal, ¿no? Y más permanente. Sé quién es esta persona, sé cómo fue en primer año, sé cómo ha sido en tercero, sé cómo es ahora que está saliendo porque lo veo o la veo y me tomo el tiempo de mirarlo. Es una responsabilidad compartida entre los facilitadores y los participantes. Una cosa que a mí me sorprende siempre es cuando le preguntas a un alumno: ¿y cómo se llama tu compañero? Y la respuesta es que nunca hemos estado en el mismo grupo. Eh, a mí me resulta un poco inadmisible ese pensamiento, quizás por mi influencia cultural. Mi abuela me enseñó a aprenderme el nombre de todas las personas que se cruzan conmigo en la vida y hacer el esfuerzo de ser gentil y tratar de acordarme quién es esa persona. Y eso es una voluntad relacional que determina también la posibilidad de que esta dimensión psicológica se establezca en este espacio relacional. ¿Por qué son importantes estos elementos? Porque finalmente, y yo creo que si todos nosotros pensamos quiénes éramos y quiénes somos y quiénes vamos a ser, parte de este devenir tiene que ver con por dónde hemos transitado y cómo empezamos a pertenecer a grupos y a comunidades diferentes y cómo en esa pertenencia nuestra identidad se transforma. Yo jamás hubiera pensado que iba a estar en una conversación con gente de Argentina, de España, de Chile un jueves en la mañana y todos hablando de lo mismo, cuando antes yo hablaba de protones, partículas alfa, radiación beta y qué sé yo, ¿no? Uno va construyendo esta identidad desde la experiencia, desde el reconocer a los otros como parte de la misma comunidad, desde entender que el lenguaje que estamos utilizando para todos significa cosas más o menos similares cuando decimos una palabra, cuando decimos debriefing, quizás pensamos lo mismo
cuando decimos debriefing clínico quizás también pensamos lo mismo, eh, pero que finalmente eso, que tiene que ver con cómo todo el grupo usa el mismo léxico y se constituye en una comunidad, también pasa por estos momentos y tránsitos personales que cada uno eh, experimenta y vive y que a veces van generando o refuerzos de tu imagen personal o vulnerabilidad por temor a perder tu estatus, por temor a perder tu credibilidad, por temor a perder tu posición, ¿no? Eh, Posiblemente esta cuestión en el fondo para alguien que está recién comenzando es poco imaginable. Uno no se sienta en esa silla cuando está partiendo porque mira el futuro como un camino recto y se supone que todo va a funcionar de una forma correcta. Y a lo largo de los años todos hemos probablemente experimentado estas dificultades de hoy mi silla no está tan firme hoy. Algo está ocurriendo en este entorno en el que me encuentro. Eh, Pienso que en el fondo la identidad puede tener una amenaza cuando intentamos simplificar y reducir la seguridad a normas, cuando intentamos pensar que las conductas tienen que ser de acuerdo a un formato y a un template para que sean buenas, porque eso significaría que cada uno pierde su propio ethos, su propio ser. Eso significaría que cada uno pierde su autenticidad y finalmente esta pertenencia a grupos identitarios, esta imagen que se asocia en el fondo también a el estar dentro de una comunidad, tiene que estar en balance con el permitirse ser uno mismo, con el validar y reconocer, por supuesto, y enorgullecerse de sus fortalezas, pero también con el apreciar con un sentido de compasión hacia uno mismo y también hacia el par las limitaciones que cada uno tiene dentro de este espacio. Y ahí tenemos un desafío porque asumimos este mantra de errar es humano, pero ojalá que sea de otro humano y que nosotros lo hagamos perfecto en la norma. Creo que ahí nos queda un espacio en el cual mi reflexión es que los alumnos nos están enseñando mucho más que lo que nosotros podríamos enseñarle a ellos por nuestros propios estilos de formación. El balance en ser auténticos, manteniendo en el fondo esta idea de la seguridad tiene que ver con ciertos estándares. Estas últimas imágenes vienen de un trabajo que escribieron 4 alumnos. 4 alumnos se sentaron a reflexionar sobre un paper que escribió Sharon Marie Weldon y que habla de la simulación transforma. Y la simulación transforma en entornos clínicos. Entonces los estudiantes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a leer ese paper y vamos a conversar entre nosotros para pensar cómo este modelo, que tiene 7 I's, la primera, la inmersión, eh, cómo yo me meto dentro del espacio de la simulación, cómo yo lo entiendo desde mi silla de estudiante. Y entonces ellos dijeron, mira, en realidad la inmersión yo la entiendo como un factor personal cuando yo estoy dispuesto a abandonarme a la experiencia, cuando puedo dejar mis defensas y mis resistencias para arriesgarme porque confío en que el profe me va a guiar. Ahí yo me inmerso. Y eso pone al profesor en la posición de tienes que generar esa garantía. Luego ellos miraron esta segunda I, la I de interacción, y dijeron, en realidad, para mí es importante tener autenticidad en la comunicación y que el profe pueda apreciar que yo me exprese como soy y que además me exprese sin fingir que sé todo. Esa típica pregunta de, me pongo el fonendo y me dicen, ¿escuchaste el R3? A la cual yo contesté como cualquier alumno normal y sano del siglo XX, sí, profesor, lo escuché y no entendía nada. Curico o no sé qué, unas cosas que usaban los profesores y jamás entendí esa cosa de la auscultación, pero por el temor a no arriesgar, nunca lo dije. Nuestro alumno dice hoy, yo quiero expresarme y no quiero fingir que lo sé todo, porque lo que necesito es que usted mire mi error y reconozca, y esa es la iteración que yo necesito más práctica, porque este error que tengo hoy no va a definir mi formación, no me condena al fracaso. Y si usted me ayuda a tener la capacidad de sobreponerme emocionalmente a ese fracaso y volver a intentarlo, quizás yo tengo la opción de pasar a la siguiente fase de este proceso de transformación, que es imaginarme
que ya que adquirí la norma y que me abría la experiencia y que tuve los conocimientos y que pude explorar escenarios y que pude en el fondo mirar todas las variables, fui abordando soluciones creativas y pensé fuera de los protocolos. Las fases siguientes, que son las que tienen que ver ya con la transformación más profunda y con el atreverse a disentir, plantean desde los alumnos esta idea de, ahora sí yo entiendo para dónde voy. O esta idea de, ahora sí siento que todo lo que he aprendido antes encaja en este proceso formativo. Y finalmente, ahora sí me atrevo a cuestionar lo que me dicen, el sistema, mirarme a mí mismo y cuestionarme a mí mismo, cuestionar mis certezas y reconocer mis limitaciones. ¿Qué desafío tenemos como profesores nosotros para poder acompañar este proceso en este espacio relacional? No solo entender la simulación como un conjunto de competencias docentes o microhabilidades de debriefing, acuerdo de ficción eh, contrato, acuerdo de confidencialidad, contrato de ficción, salvavidas y cosas de ese estilo. No solo un espacio de competencias clínicas donde digamos la sepsis se maneja de esta manera, sino un espacio donde nosotros pongamos nuestro corazón al servicio de creer en los alumnos para que ellos puedan efectivamente hacerlo cada vez mejor para apuntar a hacerlo bien y movernos hacia estas nuevas generaciones que creyeron con ilusión en que las formas de aprendizaje podían hacerse en entornos más amorosos y más humanos. Muy bien, muchas gracias, Soli. Damos paso a Nuria, sí, y así vamos. Nuria, vamos ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias ante todo a Soledad por su presentación. Supongo que iremos enlazando ideas. Disculpad que se me está revelando el ordenador, pero rápidamente lo coloco. Ante todo, muchas gracias a Sisar por la invitación. Y supongo que también debo estar contenta y mucho de ver caras conocidas. Y si os parece, comparto algunas de las ideas que tenía. Voy a poner, a ver si consigo transmitir las ideas que quería compartir con vosotros y vosotras. Lo veis bien, ¿verdad que sí? Pulse dos veces para entrar en el modo pantalla completa. Nuria, Ah, perdón. pero no, no te vemos aún. No se Vale. ve, no se ve. ¿Algunos sí? No, ¿No? No. Vale, de acuerdo, pues. Hay Mm. algún día que esto me hace un poco el... Ya, ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Verdad que sí? sí, Ahora ahora sí. sí se ve. Ah, Sí, ahora gracias, sí. gracias, Jason. Genial. Muy bien. Qué suerte tener aquí a un montón de gente que... Muy bien. Pues si os parece, solo una introducción de 30 segundos, que es, a pesar de que consideremos que a lo mejor el tema de hoy, al menos a mí me lo pareció cuando me invitaron, ¿no? Esa idea de los valores y la cultura de debriefing, pensé, ay madre, a ver cómo lo aterrizamos para que pueda ser lo más práctico posible, ¿no? Entonces me di cuenta rápidamente que a pesar de que pudiera ser un tema que sí, se nos aparece como muy teórico, para bien y para mal está en cada uno de nuestros poros, ¿sí? Y cada vez que hacemos un debriefing, estos valores se manifiestan de múltiples formas, ¿de acuerdo? Entonces, os quería preguntar si en el chat podríais contestar. No vamos a contestar, o sea, a decirlos todos, ¿eh? Pero me gustaría que me dijerais tres valores que tienes tú, cada uno, que me diga tres valores. Oye, hoy yo tengo estos tres valores. Me da igual, los que cada uno quiera. Ay, y además, ver aquí a personas que estamos conectados en LinkedIn o cosas de estas y los veo aquí materializados. Bueno, materializados, semimaterializados, no sé cómo sería esto, pero vale. A ver, tenemos, ¿qué me habéis dicho? A ver, honestidad, honestidad, decir la verdad. ¿Qué más? ¿Quién más? Confiable. Hola Jesús. Confiable, transparente. Muy bien, perfecto. Responsabilidad, paciencia, permisivo, constancia. Perfecto. Muy bien. Hay aquí casi unos 20, ¿vale? Ahora me gustaría que me dijerais estos mismos valores, no vale cambiarlos ahora, ¿cómo los hacéis tangibles durante el debriefing? Perdón, no hay ningún sistema de rastreo ni trazabilidad de lo que habéis puesto al principio, ¿eh? Pero
más o menos, ¿sí? Oye, ¿cómo los materializáis? ¿Cómo los ponéis en práctica? A ver. Hay un poquito como más de silencio ahora, ¿eh? No es tan rápida la respuesta, ¿eh? Veo que no hay... Bueno, Carolina, genial, ¿qué tal? Te muestras tal como eres, muy bien, no juzgo, escucha activa, perfecto. Vale, decir la verdad. Hay alguien que es Aida, que siempre dice la verdad y nada más que la verdad. Muy bien, pues respetando, muy bien. A veces dice solo, esto está bien reconocerlo también. Muy bien, perfecto. Y luego me gustaría que me dijerais qué pasa cuando hay una contradicción. Es decir, cuando alguien eh, os dice algo, pasa algo que va contra estos valores. No sé, imaginad que alguien no es transparente o alguien no es empático, ya no con vosotros, incluso con otras personas del grupo. O no es respetuoso, hombre. En principio esto tendría que ser un mínimo, ¿eh? Pero, oye, seguro que os habéis encontrado con alguna experiencia de estas surrealistas, ¿eh? Vale, a ver, hace 5 años te irritabas. Bueno, Aida, también, como dices siempre la verdad, la creemos. Perfecto. ¿A quién más se apunta? ¿Alguien? Eh, Vale, cada uno es como es, vale. Muy bien, Sergi, gracias. Cada uno es como es. Me gusta, aceptando. Perfecto. Alguien respira, Jason respira. Perfecto. Muy bien. Me parece bien lo que comentáis y me gustaría seguir un poco con esta línea, ¿de acuerdo? Porque es muy probable que todos estos valores que vosotros estáis diciendo, cómo los ponéis en la práctica y además cómo gestionáis cuando están en contradicción con los vuestros tiene un poco que ver con lo que denominamos un poco el modelo 4E o algo similar, ¿sí? Del debriefing, y me gustaría situar un poquito los valores dentro de estas 4Es. Por un lado, sabemos que el debriefing tiene una estructura, y más o menos todos, más o menos la conocemos, la seguimos, somos más flexibles o no. Tenemos unas estrategias, ¿de acuerdo? Estas estrategias pueden ser múltiples, cada uno de vosotros ¿no? las recogéis de distintos ámbitos. Un enfoque pedagógico en el sentido de, oye, todo esto se fundamenta en unas teorías, en un modo de creer y entender el debriefing, ¿sí? Pero al final, en el fondo, hay como el famoso esquema mental que decimos, ¿eh? Y esos valores formarían parte de ese esquema mental. ¿Qué pasa? Que cuando más profundamente vamos a ese, ¿no? a ese pozo, algunas veces más difícil es de cambiar. Es decir, yo puedo cambiar la estructura y probablemente nadie lo va a notar. Puedo incluso cambiar las estrategias. Hoy, mira, hoy no voy a utilizar esta estrategia, voy a utilizar la otra. Y la gente, las personas van a estar súper contentas. Podéis incluso llegar a decirme que vais a cambiar el enfoque pedagógico. Cuidado que ya es más difícil esto, ¿eh? Porque ya no es tan fácil. Pero cambiar los propios valores no es nada fácil y algunas veces no es ni recomendable. ¿Por qué? Porque algunas veces tendremos como cierta contradicción entre las distintas tipologías hay muchas clasificaciones, hubiera podido coger otras, pero hay como una clasificación como bastante reconocida que dice, ¿no? Pues que tenemos unos valores que se denominan reales, aquellos que también se asimilan a personales, ¿no? Los propios, aquellos que me definen, aquellos que me mueven a la acción, ¿sí? Aquellos que algunas veces los identificáis como líneas rojas que yo no voy a dejar sobrepasar, aunque algunas veces pasa, ¿eh? Pero luego están los declarados. No son los que yo tengo realmente, sino, bueno, aquellos que digo tener o defender, o aquellos que a lo mejor no necesariamente coinciden al 100% por lo que yo creo, ¿de acuerdo? Algunos son por la cultura, por el equipo en el que yo me muevo, por el tipo de organización en la que habito, ¿de acuerdo? Y luego están los instrumentales, que serían aquellos que se eligen para un fin determinado. En general tendrían que estar alineados al menos con los personales, al menos. Pero algunas veces, oye, mira, yo siempre digo la verdad, pero hoy, mira, hoy tengo que decir una pequeña mentirijilla porque es que si no, no vamos a salir de esta. ¿Sí? Me va bien el ejemplo de Aida, gracias, ¿eh? Entonces, en estas tres tipologías, la idea sería que además de estas tres tipologías, perdón, esto sucede como en distintos niveles a la vez. ¿Sí? Os lo tendríamos que imaginar como una especie de figura tridimensional que no he sabido cómo reproducir ni con inteligencia artificial, pero ya llegará. ¿Sí?
Hay unos valores del contexto, cada uno, como nos decía también, ¿no? Soledad en su grupo identitario, ¿no? Perdón, en su cultura sería probablemente, ¿no? Incluso el país tiene unos valores, ¿sí? La propia organización tiene sus propios valores. Algunas veces dicen que están en la página web, ¿no? No sé, en vuestro hospital o en vuestra universidad, mi universidad, ¿no? Hay unos valores que están escritos ahí en algún sitio, ¿no? Dicen que son los reales, pero a lo mejor no son los declarados, o al revés, los declarados son uno y los reales son otros, pero da igual. Luego, dentro de esta organización hay unos equipos, y dentro de estos equipos puede haber otros valores, que a lo mejor coinciden con la organización, pero a lo mejor no, ¿sí? Y luego está ahí el pobre debriefer, es decir, todos los que estamos aquí, que es simultáneamente también que formamos parte de un equipo y de una organización y de un contexto, ¿eh? Está el debriefer que tiene sus propios valores, que a lo mejor coinciden con los de la organización en la que está debriefeando, ¿no? Pueden ser diferentes. Y os había dejado este espacio en blanco, es profeso, que es que además la metodología de la simulación tiene sus propios valores. ¿Sí? Es decir, la metodología todos sabemos que hay unos mínimos valores que son reconocidos, que son consensuados, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos por un lado las 3 tipologías más los 5 niveles. Me he ahorrado algún nivel porque entonces ya sería, ¿vale? Entonces, digamos, estos niveles, en todos estos niveles, los valores tienen como procesos, ¿no? Mutan, tienen su dinámica propia. Algunas veces los valores se generan, otras veces se contagian, ¿sí? Hay valores que se contagian. Otras veces se perpetúan. No penséis en nadie en particular ni nada, pero aquellos valores que dices, pero ¿cómo puede ser que todavía estemos? ¿Sí? Vale. Otras veces se transforman, tenemos suerte y se transforman. ¿Por qué? Porque los valores, por suerte, no son estáticos, ¿sí? Son dinámicos. Incluso los nuestros propios evolucionan, ¿no? con el tiempo. Algunos mueren, el valor en sí no muere, pero sí su vigencia. Lo peor es que algunos se invisibilizan, ¿sí? Algunos valores se invisibilizan, ¿de acuerdo? Vale. Supongamos que continuamos. Imaginaros que entre estos niveles y estas tipologías hay cierto alineamiento. Cuanto más alineamiento hay, todo, digamos, está en armonía, el yo, el equipo, la organización y el contexto, ¿sí? Están alineados y hay cierta armonía. Pero ¿qué pasa cuando no están alineados? A lo mejor yo vivo en una organización, habito en una organización en la que dice que tiene unos valores, pero a la que se traspasan al equipo y a mí como persona, ¿sí? Se van desvirtuando. La literatura nos dice, especialmente un autor que es Simon Dolan, habla precisamente de cuando no hay este lineamiento, se produce lo que se dice un choque, se produce el burnout famoso, ¿sí? Se produce, por ejemplo, una falta de sostenibilidad en el tiempo. Yo no puedo sostener más mis propios valores o simplemente prefiero irme antes que seguir con estos valores. Ahora me gustaría que hiciéramos este ejercicio en un debriefing. Imagínate que los valores del equipo que yo tengo que debriefear, y disculpar porque no me gusta el verbo, pero para que nos entendamos, son ligeramente contrarios a los míos. Esto puede ser sostenible un tiempo, pero no mucho, y rápidamente va a notarse por alguno de sus poros o los míos, ¿sí? Entonces, a pesar de que pensemos que es algo muy teórico, al final los valores se manifiestan a través de nuestras acciones. No es ninguna novedad, no es ninguna novedad, pero sí que es cierto que nosotros como debriefers deberíamos ¿no? tener la capacidad de crear ciertos filtros, de generar ciertas reflexiones para, digamos, utilizáis la palabra en el ámbito clínico, ¿no? La profilaxis, tanto para uno mismo como para el grupo o para el equipo. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente, tanto si existe como no existe alineamiento entre todos estos niveles y además en los míos personales, declarados e instrumentales, esto va a influir tanto en, evidentemente, ¿no? las creencias, porque está muy ligado, pero en la lectura del grupo. ¿Cómo voy a leer el grupo yo si tengo un determinado valor? O sea, una pregunta sencilla, ¿eh? Cuando yo entro en un debriefing, ¿qué creo? ¿Que las personas saben o no saben?
Esto es un valor muy sencillo, si queréis. ¿Confío en la persona o no confío? ¿Vale? La confianza se identifica como uno de los valores más fundamentales, ¿no? En un debriefing, la confianza. Confío en ti, ¿vale? Confío en el debriefer. Confío en que el equipo no me va a machacar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto, todos estos niveles y estas tipologías influyen. Es más largo los 3 puntos suspensivos que hay aquí que que el resto, ¿eh? Los 3 puntos suspensivos aquí es larguísimo. Entonces, ideas o propuestas para poder manejar entre ¿no? este pantano de tipologías y niveles. Perdón, sí, porque todo esto sucede a la vez, ¿eh? No os penséis que, bueno, hoy solo voy a aplicar los instrumentales y yo me libro de los del equipo y me libro de... No, no, no. Todo esto está sucediendo simultáneamente en un debriefing. ¿Sí? Es imperceptible, perdón, sí, es imperceptible, pero es tangible. No sé si a lo mejor no se percibe como algo que digas, ah, mira, está aplicando el valor de la confianza, pero rápidamente sabemos si alguien está confiando en mí, como si el debriefer está confiando en mí o no. ¿Sí? Os había puesto de forma muy sintética y termino. No voy a explicar los diferentes puntos ni voy a entrar en el detalle, pero aquí la idea un poco es en diferentes momentos, yo como debriefer debería poder hacer alguno o varios de estos ejercicios, que es desde antes del debriefing hasta que el debriefing ha terminado y mucho, ¿sí? Con posterioridad. Antes de la simulación sabemos que podemos hacer muchas cosas y no me refiero tanto a el diseño sí, estos ya los doy por supuesto porque son los propios de la metodología, pero hay cuestiones que nos tenemos que poder plantear. Por ejemplo, ¿qué valores elijo premeditadamente? ¿Qué conceptos y procesos voy a permitir? Esto nos lo tendríamos que preguntar. Yo no os voy a engañar, yo no me lo pregunto cada vez que hago un debriefing. No os voy a engañar, pero deberíamos poderlo hacer. ¿Por qué? Porque si no, no sufráis que esto se va a transmitir en el debriefing por distintas maneras. O, por ejemplo, tendría durante el briefing, esto es larguísimo, pero la mayor parte los conocéis, pero a mí, por ejemplo, me gustaría decidir cómo vamos a decidir en un debriefing, sobre todo en equipos, con equipos, ¿no? Oye, cuando haya una división de opiniones, ¿cómo vamos a decidir? ¿Qué valores vamos a poner encima de la mesa para poder decidir? No cuando hay conflicto, no. Cuando simplemente no sabemos por dónde empezar, ¿cómo vamos a decidir? O al revés, ¿qué no vamos a poner en riesgo? ¿Cuáles son nuestros valores que no vamos a sobrepasar bajo ningún concepto? Para acabar solo durante el debriefing, porque esto es largo, pero como debriefers debemos poder garantizar que soy leal al menos a mis propios valores, a los míos, pero también sostener los del equipo, incluso si son contrarios. Disculpad la palabra, pero sé que me entendéis. Debo poder sostener esa polarización de valores. Debo poder, sí, elegir la mejor estrategia del momento, la que se me ocurra en ese momento, ¿no? Para generar, sostener esa polarización si es necesaria. A lo mejor tengo que transparentar esos valores en algún momento determinado, ¿no? Para poder, no estamos garantizando esa cultura de seguridad. Vamos a parar un momento. Vamos a poner encima de la mesa la confianza. Vamos a intentar hablar sobre ella. ¿En qué momento la hemos perdido? ¿Sí? O la escucha. ¿Sí? Hay un montón de estos valores que podríamos discutir. Y lo último, para después del debriefing, es muy difícil que podamos aprender sobre cómo incorporamos los valores en una cultura de seguridad durante el debriefing o para garantizar la cultura de seguridad si no hacemos una mínima reflexión posterior sobre lo que ha sucedido. Vaya, casi convencida de que más de uno y de una de las que estáis aquí habréis pensado al acabar un debriefing, pero ¿cómo es posible que ya haya hecho esto, pero seré zoquete, ta, ta, ta? Bueno, si hacéis esto es porque realmente tenéis dos prácticas básicas. Una es reflexionar después de vuestra actuación, que es básica para poder aprender, y dos, porque en algún punto se han visto en cuestión vuestros valores. Y creo que eso es importante. ¿Sí? Disculpad, yo no digo nada más porque sé que hay otra conversación. Muchas gracias y luego hablamos en las preguntas, turno de preguntas. No te oímos, Aida. Muchas gracias. Yo creo que estamos viendo
¿no? La complejidad, ¿no? Humana, ¿no? De entender, ¿no? Lo que significa el entorno de seguridad cuando lo estamos generando con los alumnos o con las personas, como Sole ha hablado de la identidad. Nuria, contigo, ¿no? Viendo estos valores, ¿no? Cómo se transmiten, cómo nos alineamos, ¿no? Y que a veces se nos es muy fácil decir qué valores, pero cuando los hacemos tangibles cuesta. Por eso, siguiendo vuestra línea, a mí me gustaría compartir, pues que es verdad que cuando estamos en simulación o cuando estamos haciendo debriefing, pues es muy importante transmitir estos valores. Sí que es cierto que en debriefing clínico a veces tenemos algún reto más porque no tenemos la simulación como a mano, ¿sí? No sé si la veis en mi presentación, pero no tenemos la simulación a mano, ¿no? O muchas veces no tenemos el entorno de seguridad. Y entonces yo me doy cuenta que esto se nos hace más intangible el demostrar estos valores, ¿no? Para con los participantes y para con nosotros mismos. Y creo que hemos hecho una reflexión de que al final todos tenemos un método de hacer debriefing y el método se aprende. Y la conferencia hoy va de no aprender el método, de no centrarnos en eso, porque eso ya lo podemos, nos podemos capacitar, porque existen muchas formas de hacer debriefing y debriefing clínico. Pero sí que es cierto que yo, en línea con todo lo que decía Soledad de la identidad y también de lo que dice Nuria, creo que es muy importante entender los motivos por los que nos impulsa a hacer debriefing clínico o debriefing. ¿Cuáles son nuestros motivos esenciales, no? Y creo que a veces estamos contaminados por muchas corrientes que ha habido, ¿no? Que una es, por ejemplo, la de Reason, ¿no? Que en el 99 pues dice, oye, no vamos, pensemos más allá que de la persona que está en primera línea. La culpa no es de la persona que ha cometido el error, sino del sistema, ¿no? Y eso lo entendemos y de hecho lo aplicamos en el debriefing, ¿no? No focalizamos las cosas en las personas. Pero es verdad que otras corrientes, y a veces también nos ocurre en debriefing, y en el 2009 el British Medical Journal dice, bueno, es verdad que las personas no tienen culpa, pero son las responsables. Si hay protocolos, si tenemos el sistema y el sistema funciona, oye, ¿y dónde está la responsabilidad de las personas? ¿No? Entonces, muchas veces yo la reflexión que hago es que cuando estamos en debriefing, como que a veces a mí me ocurre, ¿no? Que mi cabeza es como reason, oye, no voy a focalizarme en la persona, pero también busco las responsabilidades de las personas, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos, no? ¿Dónde nos movemos, no? Cuando conversamos con las personas, los debriefers. Y creo que está, ¿no? Porque en el mix, ¿no? En el mix de estas dos visiones, ¿no? La visión, ¿no?, más sistémica, pero también la responsabilidad. Porque al final debemos hacer responsables a los individuos, no culpables, sino responsables de su desempeño y comportamiento. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Y al mismo tiempo, pues lo que decía Soledad, ¿no? Y como también Nuria le deseo, crear un clima que permita a las personas hablar, reportar lo que les ocurre sin el miedo a ser castigadas, ¿no? O como decía, ¿no? Si hacemos algo mal, pues que no nos van a regañar. Por eso los motivos deben estar muy claros, ¿no? De por qué hacemos debriefing. Y para mí tiene que ver con un poco con los que aquí os comparto, ¿no? Es decir, en nuestra mente, esto que dice Nuria, cuando entras, ¿cómo nos calibramos nuestro esquema mental? Y yo esto es algo que es verdad que no hago siempre, pero necesito hacerlo muchas veces porque si no pierdo el objetivo de por qué estoy ahí. A veces podemos acabar haciendo una conversación personal o de diferencias entre lo que ha hecho y lo que lo no ha hecho o lo que yo pido, ¿no? Y es pensar que el motivo por qué hacemos debriefing es por el hecho del work as done, work as imagined. Es decir, dar voz a las experiencias reales, más allá de un protocolo. O sea, los protocolos no lo aguantan todo, ni nuestra vida está escrita en un papel, sino que hemos de favorecer un valor como la resiliencia y la capacidad de respuesta variable. O sea, nada es siempre igual y eso también es en nuestro día a día clínico, pero tenemos de tener capaz de tener espacios que nos permita hablar sobre esa variabilidad real que tenemos, pero no de una forma que yo voy y le digo a Nuria o a Soledad, es que esto que has hecho, sino espacios que nos permitan con seguridad y con valores hablar de ello, ¿no? También para que nos permita hablar de eso que silenciamos, ¿no? Porque al final decimos que somos gente que nos queremos comunicar, pero en teoría en nuestra cultura no comunicamos los errores, solo un 5% de esto ocurre. Por lo tanto, también, ¿no?, el motivo de detectar y notificar y poder hablar, ¿no?, en un entorno seguro.
Y sobre todo, no podemos dejar que el debriefing, el motivo que lo hagamos sea para hablar, hablar y discutir realidades distintas, sino lo que decía Nuria, o sea, al final, ¿qué impacto, no? ¿Qué transferencia también nosotros queremos darle a eso? Es decir, debemos a finalizar nuestros debriefings con pequeños cambios inmediatos, con detectar ineficiencias o incoherencias, cosas pequeñas. Y el valor también está en lo pequeño, no siempre intentar cambiarlo todo como si todo fuera, ¿no? Grandes cambios, grandes soluciones. Al final, estamos tratando con lo que decía Soledad, con lo humano, ¿no? Por lo tanto, poco a poco. Y sobre todo en transformar con seguridad psicológica, ¿no? Pues la cultura, el cambio, porque al final es una herramienta de cambio cultural. Y como no, si generamos esos espacios y el motivo no es hacer cambiar el otro, sino reducir los males entendidos y las tensiones en un entorno donde se dan esos valores, pues seguramente iremos cultivando pues esa confianza mutua. Al final, si solo hablamos de las cosas que nos salen mal, no vamos a poder hablar de las cosas que salen bien. Es decir, ¿no? Al final tú puedes tener confianza con una persona porque no solo le dices lo que va mal, sino que hablas de lo que va mal, de lo que va bien y intentas, ¿no? Encontrar motivos de solución. Y sobre todo el motivo que debe tener nuestra cabeza como debriefer es que al final es una herramienta de cultura justa, ¿no? De no buscar culpables, sino de buscar responsabilidades y poder cambiar realidades, ¿no? Y claro, no se puede generar cultura justa si tenemos miedo a hablar y no sirve para aprender si estamos siempre buscando el fallo, ¿no? Sino realmente, pues cómo podemos cambiar las cosas. Pero estos motivos, ¿no? No se sustentan si no hay unos principios, ¿no? Y esto también es lo que creo que es importante muchas veces, ¿no? Que como debriefers pensemos cuáles son nuestros principios. Y estoy muy de acuerdo en todo lo que han ido compartiendo Nuria y Soledad, porque lo han hecho desde tener en cuenta al individuo, desde hacer una reflexión cómo estamos alineados y en los distintos momentos, y también para mí es como qué principios cuando incluso las condiciones son imperfectas, ¿no? Y en debriefing clínico muchas veces es imperfecto todo porque no hay tiempo o poco tiempo, no tengo la simulación, no puedo generar un buen entorno quizás, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es como que nuestros principios que modulen es que ver el error y la persona que comete un error como el mejor experto para aprender, ¿no? Si vemos a las personas, ¿no? O sea, no importa si se hace bien o se hace mal o qué ha ocurrido, sino sobre todo que la persona que haya hecho un error o el grupo o de personas, al final son los expertos para explicar lo que ha sucedido. Entonces, lo que debemos tener es ese, ¿no? Em, interés porque los demás vamos a poder aprender de esa experiencia. Y al mismo tiempo, el debriefing nos permite, y eso es también lo que un debriefer debe intentar transmitir en esos valores, el facilitar y ofrecer que el grupo se pueda explicar de forma honesta, ¿no? Y cuando una persona dice que yo he hecho esto mal o no me ha salido esto, está dando una explicación honesta de de su responsabilidad, muchas veces de sus remordimientos, de intentar reparar cosas que in situ pues son complejas, ¿no? Entonces, intentar que haya esos espacios para poder explicarnos de forma honesta son muy importantes y no son para ver si somos buenos o malos o si realmente tenemos que cuestionarnos como profesionales, sino sencillamente para mirar hacia el futuro, ¿sí? Es decir, al final es otro valor es la responsabilidad orientada al futuro, para mejorar, para asegurar, para comprobar, ¿no? Es lo que vamos a hacer en el siguiente paciente. O sea, al final no queremos cambiarnos a nosotros, sino lo que hacemos, qué impacto puede tener en el paciente siguiente, qué podemos cambiar. Por lo tanto, tenemos, ¿no? Ese valor del error y que las personas o las personas que lo han hecho que realmente son las que pueden explicar más y que podemos compartir en un debriefing, también las que entonces escuchamos y vemos que esto nos puede suceder, el ser honestos y sobre todo mirar al futuro, no anclarnos en lo que ha sucedido, porque ahora está el siguiente paciente en la dimensión, ¿no? Que trabajamos y sobre todo porque eso va a ayudar a lo que Nuria y Soledad decían, o sea, que suba para arriba esa cultura también. Al final tenemos una responsabilidad, no solo se trabaja diciendo
a la institución que se tiene que hacer debriefing o que tenemos que hacer simulación o que se tiene que tener valores de seguridad, sino haciendo que nosotros, con lo que identificamos, haya cambios. Y sobre todo, creo que también debemos explicitar más los debriefers que esto es confidencial. Y es lo que decía Nuria, ¿no? Que explicitar cosas porque muchas veces una cosa, el debriefing no es anónimo, o sea, todo el mundo sabe lo que dice cada uno, es confidencial, pero no es anónimo. Pero eso es importante porque al final, cuando en un debriefing sabemos qué ha dicho Norma, qué ha dicho Jason, qué ha dicho Nuria, al final es porque hay un sentido de responsabilidad e implicación en el diálogo. Y lo que queremos hacer con esa responsabilidad y ese diálogo es no utilizar eso para machacar a nuestro compañero, sino intentar ver cómo evolucionamos, ¿no? Cómo nos responsabilizamos de eso, de mejorar. Por eso no debería pasar en el debriefing que rompiéramos estos principios y no deberíamos intentar justificar o minimizar o evitar lo ocurrido. Muchas veces eso nos pasa, queremos ser, hay una compañera, Ana, dice, ponemos algodones, ¿no? Para intentar que no parezca tanto, pero nombrar lo que ha pasado sin ningún dramatismo, pero con honestidad, es el primer paso para reparar y avanzar. Es la única forma que tenemos de innovar y de cambiar. Y sobre todo, tampoco puede ser que ahora el debriefing se convierta en la obligación de todo el mundo, ¿no? Yo también veo que ahora es, vamos a hacer debriefing en todo y para todo. Y al final, las cosas impuestas no funcionan, sino que deben ser algo voluntario, porque si no, la imposición parte de la subjetividad muchas veces, no de la necesidad. Y sobre todo, pues el no agradecer, ¿no? Debemos agradecer muchísimo, ¿no? Y cuidar la participación de las personas que participan en debriefing. Porque era esto que decía, ¿no? De que Soledad nos explicaba de cada dimensión, ¿no? Porque al final estas personas están compartiendo su error, ¿no? De alguna forma se ponen delante y lo que están haciendo, ¿no? Es reparar de alguna forma su deuda o su sentimiento, ¿no? Y sobre todo, tampoco arrastrar dinámicas del debriefing formativo al clínico. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque una cosa es lo que hacemos en grado, porque con Soledad a veces lo hemos hablado, porque también estamos en el ámbito profesional, con Nuria también, ¿no? Y al final, una cosa es lo que hacemos en el ámbito de grado y otra cosa es lo que hacemos en el ámbito profesional. Sobre todo porque en el ámbito profesional, pues lo que estamos haciendo es aprender juntos, comprensión colectiva, autoconciencia, cambio práctico. Y no estamos haciendo lo que hace el grado, ¿no? Que es, oye, explícame lo que ha pasado, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Ahí estamos como intentando que aprendan, mientras que en el ámbito profesional, pues simplemente estamos intentando objetivizar cosas que no tenemos objetivizadas juntos. Y sobre todo, tampoco deberíamos romper nuestros principios por no traducir el diálogo en acciones concretas. Debemos sacar en el debriefing acciones concretas de aplicar, porque si no, la gente también, si ve que el debriefing se convierte solo en una conversación, pero lo va a ver más como una terapia que como una acción de resolución a los cambios que necesitamos generar. Por lo tanto, la parte de qué vamos a cambiar, cómo lo vamos a hacer, es sustancial, ¿no? ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? ¿No? Debería haber responsabilidades. No es solo para que tengamos una buena comunicación, sino para mejorar el sistema, ¿no? Entonces, ese también es un principio del debriefing. Así que al final también deciros que es verdad que aunque estos principios yo creo que nos resuenan a todos cuando hablamos, tenemos que desaprender rutinas para volver a mirar, porque los valores se aprenden cuando dejamos de justificarnos. Y también es cierto que el debriefing debe ser valiente para poder decirle a las otras personas que no podemos seguir justificándonos, ¿no? Cuando muchas veces en el debriefing sale y los participantes dicen, es que con los recursos que tenemos no podemos hacer más, ¿sí? Bueno, es verdad, a veces hay situaciones que son culpa de que podríamos tener más recursos, pero si hay presión y limitaciones, pero como profesionales no nos estamos preguntando qué depende de mí, no vamos a cambiar. Por lo tanto, el debriefer también tiene que ayudar a hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros lideramos desde como individuos? O tampoco podemos romper nuestro principio de decirle a las personas y de comprender que el debriefing o el debriefing clínico
también nos ayuda a señalar responsabilidades. No podemos decir eso, yo no soy nadie para decirlo, o yo no estaba en esa guardia, ¿no? Sino que no es que busquemos culpables, pero debemos ser responsables y debemos construir, ¿no? Formas de que podamos evidenciar las cosas que no funcionan, que no nos pueden funcionar a cualquiera, ¿no? Con seguridad psicológica, pero avanzar. Y sobre todo, pues no excusarnos, ¿no? Que muchas veces también es verdad que cuando estamos en debriefing, nosotros mismos hablando, puede ser que, bueno, sí, es verdad, siempre se ha hecho así y esto es difícil de cambiar, ¿no? Quizás entender que el sistema, pues no lo vamos a poder, no puede ser nuestra coartada, ¿no? Y siempre pensar, pues que, bueno, pues como el sistema no mejora, pues nosotros tampoco. Y al final también intentar que no rompamos, ¿no? Un principio que es normalizar lo normal, ¿no? En los debriefing muchas veces se dice, todo el mundo lo hace así, o es normal que haya mucho caos o que haya errores, ¿no? Pero también debemos volver a mirar de forma diferente, volver a nuestros principios y que lo hagamos con frecuencia no significa que esté bien. Y hablarlos de una forma de cuidar al equipo. Entonces, tenemos una herramienta como el debriefing clínico que nos da método, pero si no tenemos claro ciertos principios y intentamos no justificarnos para evitar ciertas conversaciones, no avanzaremos. Así que sencillamente, ¿no? Compartir con vosotros estos, ¿no? Y decir que al final, pues se trata de que no es un método ser debriefer, ni en debriefing clínico ni en debriefer, sino que nuestros motivos para hacerlo deben basarse en principios, ¿no? Que refuercen la cultura, la confianza y el aprendizaje. Y que no se trata de justificar ni silenciar las historias, sino de restaurar, ¿no? De intentar que el debriefing sea un principio restaurativo, ¿no? Para todos. Así que nada más, hasta aquí, ¿no? Las 3 conversaciones. Y si os parece, vamos un poquito justos de tiempo, ¿no? Pero yo creo que también nos ayuda un poco en este tema a ir reflexionando, pero nos gustará mucho poder dar contestación, ¿no? O poder entablar con los que sí os habéis quedado, que sois mucho y los agradecemos mucho, a preguntas o cuestiones que tengáis, ¿no? Podríamos escoger, creo que como 4 preguntas si queréis y poder dar respuesta, ¿os parece? ¿Quién quiere reflexionar, compartir, preguntar? Enmienda a la totalidad. Exacto. Puedo hacer una pregunta, Aida. Sí, tanto, Eduardo. Eduardo. Mira, primero agradecerles porque esto deja poco para seguir reflexionando. Y escuchándolo a Soledad, creo que ha hecho como una autopsia de lo que es la seguridad psicológica. Y siendo tan compleja, más allá de lo que uno dice en un prebriefing o intenta, es más compleja de lo que uno puede decir. Una pregunta sería para Soledad, de cómo restaurar cuando ya uno pueda percibir que la seguridad durante la simulación se va resquebrajando. Si hay algún mecanismo, si hay una herramienta para intentar hacer que el grupo recupere, ya sea porque alguien se sienta prejuzgado o porque alguien se sienta inhibido de conversar. Si hay alguna manera. Hay algunos papers que abordan un poco este punto y creo que alguien lo mencionó, creo que fue Jason que hizo como una, que empezaba con peo, ¿no? Preocuparse, ya no me acuerdo cuáles palabras usaste, pero un poco es, primero estar ojos abiertos y sobre todo corazón abierto para reconocer, diagnosticar. Ese creo que es un primer punto. Nuestro mayor error eventualmente es mirar en menos y salir de ese espacio. Y diagnosticar tiene una sutileza porque significa también haber tenido un conocimiento de qué significa para el otro para poder diagnosticarlo, ¿no? Es ponerse en el zapato del otro y requiere entonces una perspectiva de empatía. El segundo punto es reconocer o declarar o poner en la mesa y con la perspectiva de la asertividad, ¿no? También lo mencionamos, decirlo, nombrar al elefante en la habitación, pero hacerlo de una forma en que aquí no pasa nada si es que reconocemos esto, ¿no? Y finalmente, la acción siguiente podrá tener que ver con algunas cuestiones correctivas específicas. Si hay conflicto entre ambos, invitar a no entre dos personas, invitar a no confrontar. Si hay una lucha de valores,
reconocer como que es un dilema y que bueno que lo veamos y poder avanzar. Eh, pero yo diría que en el fondo, en esa parte final, lo que da mayor valor a la restauración de la seguridad psicológica es que ese punto inicial que los alumnos decían, me arriesgo porque confío en quien guía el proceso, se cumpla. Y por lo tanto, lo que uno debiese apelar en ese espacio es a tu confiabilidad, a tu modelamiento, ¿no? Respecto de se puede hablar contigo. Y ahí entran en juego, Eduardo, todas las cosas de a lo mejor volver a comprometerse con lo que pasó aquí en este momento difícil, no va a salir de aquí de mala manera, va a salir de aquí como una consecuencia de aprendizaje positivo. Diagnosticar, poner con empatía, poner en el tapete con asertividad y trabajar desde la confiabilidad y con el ejemplo. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más que queráis o algo que queráis compartir? Di, Pablo. Quería comentar tu lámina final en relación con una investigación que hicimos en algún minuto. Rápidamente, lo que hicimos fue hacer la validación de la escala de Edmondson en Chile, en trabajadores chilenos. Entonces fueron más o menos 267 en dos etapas y 305. Y lo que ocurrió es que estadísticamente la escala se partió en dos. Entonces quedaron los ítems que dentro del concepto, el concepto indica que Edmondson mide qué tan seguros se sienten las personas em, para tomar riesgos, para riesgos interpersonales, para expresar ideas, para hacer preguntas, desafíos, sin temor a las consecuencias. Entonces, lo que ocurrió en la escala es que todo lo que tiene que ver con me siento seguro sin temor a las consecuencias quedó factorizado, y todo lo que tiene que ver con hacer preguntas, proponer y quedó fuera de la escala. Entonces, al parecer lo que ocurre es que en esas culturas, en nuestra cultura, estoy hablando de Chile, eh, lo que indicas ahí en tu lámina como el discurso habitual. Está instalado el discurso habitual, y lo que se entiende como seguridad psicológica es el espacio de comodidad y de poder decir, pero no quiero hacerme cargo de proponer cosas. Cuando yo reclamo algo, le echo la culpa a alguien, no me hago cargo de eso, pero cuando propongo, de alguna manera, me vuelvo protagonista de. Entonces, al parecer, nuestra seguridad psicológica en nuestra cultura tiene más que ver con ese discurso habitual que con lo propositivo. Entonces nos toca ahí agregarle una inyección adicional de motivación, responsabilidad y otros elementos para que se produzca el fenómeno. Eso quería comentar Es como los En influjos de España también maltrato, pasa. Pablo. también. Es como las cosas de maltrato en el que usamos bien el saber ser, pero le tenemos mucho miedo al efecto de levantar la voz por la cultura. Eso es verdad, eso es cierto. Ahí estoy tratando de levantar la mano, pero no he podido porque me quiero enlazar con lo que está diciendo el profesor Pablo y la doctora Soledad, algo que le escuchaba a ella ahorita. Y es que a mí me genera una preocupación grave de a veces ese tema cultural, porque cuando hemos trabajado en diferentes regiones de nuestros países, yo soy colombiano, pues la forma en que se expresan, el lenguaje verbal y no verbal en cada región es muy distinto. Y cosas tan puntuales como, por ejemplo, hablar de normas y no de pactos, termina afectando hasta la seguridad psicológica del estudiante. Porque cuando yo hablo de una norma, la impongo. Cuando yo hablo de un pacto, lo pactamos. Es mutuo. Entonces estamos llegando a un espacio donde todos estamos eh, colocando sí, no sé, no queramos ver la manera, las normas, pero entre todos, ¿sí? Y me pasa regularmente que cuando llego a diferentes regiones, por ejemplo, Colombia hay una región que hablan muy golpeados, los santanterianos, eh, ellos casi que pagan que lo estuvieran regañando a uno, ¿sí? Entonces, a veces es difícil manejar el lenguaje verbal y no verbal. He tratado de buscar algo de literatura que me ayude como a manejar esas situaciones con los profesores que estoy trabajando, pero no he encontrado mucho en cómo preparar, digámoslo así, esos espacios de seguridad psicológica según las características propias de cada región. Totalmente. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Y esto también es un reto, ¿no? Tenemos a José Chávez, que también quiere... Oh, bueno, no, bueno, yo preguntar no específicamente, sino agradecer. Agradecer la presentación, porque
después de muchos años de trabajar con la simulación en distintos niveles, universitario, hospitalario, creo, importante pararse un poco, analizar qué fue pasando estos años. Y, por ejemplo, una palabra que ya le escuché a Soledad en una conferencia reciente, y que ahora escuchándolo a Jason también un poco apunta a esto, que es el término contexto, ¿no? Yo creo que adaptar el debriefing al contexto es muy importante porque es muy diferente. Creo que Soledad lo dijo con respecto al Simpson, y en realidad expresó lo que yo pensaba. Por eso me sentí muy bien y vuelvo a escuchar el término contexto, porque es muy variado, es muy diferente. Y a través de los años uno va viendo distintas dificultades que va encontrando en avanzar con la simulación. Y todas estas herramientas que uno escucha en estas presentaciones de gente bueno, de un nivel importante a través de los años, nos dan elementos, ¿no? Fundamentalmente para, en nuestro contexto, avanzar y hacer el debriefing lo más amigable posible en algunos niveles que a través de los años todavía nos complica y nos dificulta llegar. Así que nada más que gracias por esto, ¿eh? Es bueno, yo creo que dice Rocío Caballero que se merece una segunda edición y yo creo que Rocío y una tercera y una cuarta, ¿no? Pero es verdad que quizás tenemos que hablar más de estos temas porque yo creo que es un cambio, ¿no? Cultural, entender mucho más lo que conlleva, ¿no? Y más como en el ámbito clínico, ¿no? El otro día hablaba con un piloto y me hace gracia porque yo no sé, y yo seguro, José, que tú también lo sabes, pero los pilotos cuando ven cómo gestionamos nosotros el tema del error, las notificaciones, es que se ponen las manos a la cabeza, no pueden entendernos, no pueden entendernos, ¿no? Y yo intentaba como hacer ver como si hiciéramos muchas cosas, pero en realidad estamos como años luz de lo que no de hacer cosas, sino del cambio cultural que supone, ¿no? Entonces yo creo que el tema del debriefing, de la seguridad psicológica, de los valores, ¿no? Es importante porque al final aprender a hacer debriefing lo aprende todo el mundo, pero la cuestión es que hacer un debriefing para un equipo, ¿no? Que tiene que enfrentarse a sus situaciones complejas, es importante pues esa disección que ha hecho Soledad del entorno de seguridad psicológica, entenderla, en qué tienes en las manos, ¿no? Comprender qué alineamiento tienes de valores, ¿no? Y al final también, ¿no? Entender que has de tener unos principios que se basen, ¿no? Y que los tengas en mente a la hora de conversar.